Gracias, buenos días. Para iniciar quiero agradecer la invitación y la entrada casi hasta el final de este taller y espero que podamos compartir algunas de las experiencias que tenemos en Conavio sobre la calidad de los datos en el sistema de información sobre biodiversidad. Como ustedes saben, siempre hay información, hay datos y luego no sabemos dónde están los datos, ¿no? La información está perdida en los datos. ¿Y dónde están los datos? Pues perdidos en la base de datos, ¿no? De pronto no sabemos dónde está esta información y sabiduría. Entonces, un poco vamos a empezar a hablar cómo le hacemos para recuperar todos estos datos. Cualquier sistema de información tiene esos datos agregados, es decir, cualquier interpretación de algún carácter o algo que sea información, datos que nos permitan integrarlos para generar un sistema. Entonces, el conocimiento tradicional que en cualquiera de los países latinoamericanos existe es por sí un sistema de información. En ese contexto, la Conavio construyó el SNIP principalmente con el apoyo de proyectos. ¿Qué quiere decir esto? La Conavio saca cada año convocatorias en donde se especifica qué tipo de datos quiere obtener para alimentar el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Se convoca a la comunidad científica principalmente para que ellos presenten sus proyectos y estos proyectos nos generen información y por supuesto, bases de datos. Yo me voy a ir solamente a los datos de ejemplares y de especies, porque hay también otro grupo de datos de información que se generan y que se solicitan a la comunidad científica. Estos tipos de proyectos que se apoyan son inventarios, es decir, se aporta dinero para que los especialistas vayan a campo y obtengan la información. En alguna zona hay veces que son específicos, que decimos que queremos solamente una parte de información del país, algún estado. En este caso, el año pasado, por ejemplo, se pidió una convocatoria para el estado de Morelos porque se está haciendo la estrategia estatal y se requiere información. O de alguna regionalización que también ha generado la Conavio. De pronto son áreas de prioridad y nos damos cuenta que los inventarios están incompletos. Otra fuente de información es la computarización de colecciones, o sea, se trabaja de completo con los curadores o con la propia colección para computarizar todos sus datos. O lo que ya se ha hecho es repatriación de información. Hay veces que se solicita a los investigadores que vayan a las colecciones y repatrien los datos, o Conavio ha mandado a grupos de personas para hacer esta repatriación. Otro fuerte grupo de información son fichas de especies. En la norma oficial mexicana es donde están descritas las especies con alguna categoría de riesgo. Entonces se ha pedido que se genere una documentación específica de la especie para que se pueda tener esos datos. De CITES, que ya les voy a hablar un poco más adelante, también tenemos datos de especies invasoras y de algunas especies que se han catalogado como prioritarias. Y lo que más cuesta trabajo y que también se solicita a los especialistas es generar catálogos de autoridad taxonómica. ¿Qué es esto? Son los nombres correctos o válidos y basados en una jerarquía, o sea, puestos en una jerarquía taxonómica, basados en un sistema de clasificación, pero validados por especialistas. Estos catálogos de autoridad, por supuesto, y toda la información que se genera en el SNIP está en línea para que cualquier persona la pueda ocupar. El día de hoy se distinguen dos grandes ejes del SNIP. Por un lado, el primer eje fue el del SNIP, es los ejemplares basados en especies, pues, por supuesto, el ejemplar que permite asignar la identidad a una especie, y los que están depositados en colecciones biológicas. Esto es, la Conavio no tiene colecciones científicas, lo que sí tiene son las bases de datos de las colecciones científicas que se han generado durante los años que ha trabajado esta comisión. Toda esa información está resguardada en un banco de seguridad, porque como ustedes saben, en México tiembla mucho
y pues no importa si nosotros nos pasa algo, pero las bases de datos están guardadas en una bóveda de seguridad para cualquier eventualidad, ¿no? Tanto están en Conavio como en una bóveda de seguridad en otro lado guardada la información. Y como ya lo habían comentado al principio, lo que queríamos era que se tuviera el ejemplar voucher depositado en una colección, ¿sí? Pero los datos estuvieran en una base de datos. Y se crearon estos dos conceptos, es decir, que el taxón nos da la identidad del ejemplar y la georreferencia, el sitio donde yo lo colecté. Es decir, tengo una información taxogeorreferenciada y con toda esta información yo puedo moverme a varios niveles, ¿no? Local, nacional, regional, y también hablar de ejemplares, de especies, poblaciones. Por allá del 96, para saber qué colecciones, cuántas colecciones había en el país, se generó una encuesta que era enorme. O sea, se tardaron casi 4 años en recibir esa encuesta contestada por los curadores o los responsables de las colecciones, y después nos dimos a la tarea de generar ese libro en donde podíamos identificar más o menos con qué universo de datos íbamos a trabajar. En aquel tiempo se detectaron 192 colecciones en el país. El día de hoy son más de 400 colecciones que están. Y colecciones, léase, colecciones que están empezando, colecciones de referencia o las grandes colecciones nacionales que están resguardadas en la Universidad Nacional Autónoma de México. El segundo eje del SNP que ha tenido mucha importancia es toda la información que tiene que ver con la información geográfica que tiene que ver con la cartografía. Esto es todos los sensores remotos, la cartografía digital y la percepción remota. Conavio tiene una antena donde recibe información y evidentemente nosotros necesitamos conectar esa información del ejemplar con la información geográfica y tener en línea también todos los mapas que me permiten hacer esos análisis más complicados. Ya Cristina explicó algunas cosas que son comunes en los sistemas de información y bueno, el sistema del SNP, por sus siglas, en adelante me voy a referir a él así, debe ser accesible, o sea, estamos construyendo un sistema que tiene que ser accesible para todas las personas, tiene que ser transparente, es decir, también están los formatos, los diccionarios, cómo se citan los datos y tenemos que dar crédito a las personas que están entregando esa información. La información no es de Conavio, la información es de cada uno de los investigadores que pone su base de datos en el SNP, ¿no? El SNP, digamos que es el repositorio de toda esa información. De hecho, cuando en ciertos periodos, creo que se hace semestralmente, a cada investigador se le envía un reporte de cuántas veces, qué tipo de datos se han ocupado y cuáles, ¿no? En qué. Y esto que es bien importante y que lo hemos venido conversando en todos los días, es esta parte de interoperabilidad, que los datos deben de estar compatibles para que puedan hablarse en diferentes redes de información y lo que ya suena hasta como lugar común, el uso de estándares, ¿no? También los datos deben de ser relevantes para poder construir el conocimiento adecuado y poder resolver las preguntas que se planteen. Esta relevancia tiene que ser dinámica y en ese dinamismo también hay bases de datos que fueron creadas cuando se inició la Conavio y que el día de hoy están siendo actualizadas. Y aquí es donde yo me voy a detener más en la confiabilidad de los datos, es decir, tenemos que tener esos protocolos de control de calidad para que garanticen la calidad de los datos. Este es un hecho, que no existen sistemas sin errores, ¿no? Y que sí podemos minimizarlos y podemos caracterizarlos. Un ejemplo, tenemos una base de datos de lepidópteros de México que tiene 500,000 registros de ejemplares el día de hoy. Esa base de datos tiene un porcentaje de error como del 10%.
Eso significa que es muy bajo y que, bueno, podemos vivir con eso para el uso de los datos, ¿no? Y sobre todo, verificar estos datos, ¿no? Los datos que se integran a cualquier base de datos tienen que tener un rigor científico, ¿sí? De nueva cuenta, regreso a que los datos son la responsabilidad de los investigadores. Entonces, la Conavio sabe que esa información tiene un aval del especialista que está generando, ¿no? Y deben estar basados en hechos, ¿no? O sea, no es cualquier información. En una de las preguntas que hicieron de lo que querían que se mostrara en este taller, hablaron de los estándares y bueno, ya también se ha explicado qué son los estándares y pues bueno, lo que nos permiten esos estándares es asegurar esa calidad, permitiendo tener esa interoperabilidad. Entonces el SNP tiene un instructivo en donde se describen todos esos datos que son los datos propios del ejemplar, que tienen que ver con la curatoría y la recolecta u observación del ejemplar. A estos datos que tienen que ver con la fecha, la localidad, el sitio de colecta, quién lo colectó, quién lo determinó, el número de individuos que colectaron, por este asunto de la unidad de lo que significa el registro en la base de datos, si es un solo ejemplar o si estamos hablando de un lote, ¿sí? Todo este tipo de vegetación, el número de catálogo que se le asigna y la colección que los resguarda. Tenemos estos datos nomenclaturales que tienen que ver con toda la información del nombre científico, la autoridad que describió esa especie, su jerarquía taxonómica y qué estatus tiene. Evidentemente, para las bases de datos que son catálogos de autoridad taxonómica, la Conavio es muy rigurosa en pedir esos datos porque esos datos lo que queremos es que la demás comunidad científica los utilice como base y no tengan que estar haciendo todo este trabajo nomenclatural que ustedes saben que lleva mucho tiempo y que es poco valorado, ¿no? Entonces, en esos catálogos sí es la revisión de la calidad de los datos es mucho más alta. Y luego, pues en el instructivo decimos cuáles son los datos que son obligatorios. ¿A qué le llamamos obligatorios? Son los datos que todas las bases de datos deben de tener, pero no se espanten porque de pronto hay colecciones históricas que, como decían ayer, solamente dice el estado Tamaulipas, ¿no? O dice México. Bueno, cuando se trata de un dato obligatorio, nosotros en ese momento les pedimos que sigamos los estándares que hemos convenido, los de convención, de decir que en la etiqueta no se encuentra ese dato, y es poner el famoso ND, ¿no? Que no disponemos de esa información. Quizás esa información no sea útil, esa información del ejemplar que solamente dice el estado de Tamaulipas, que no tiene coordenadas, quizás no sea útil para que yo lo ponga en un sistema de información geográfica, pero sí es útil para darme cuenta de la presencia de esa especie en un lugar. Y luego hay información de las fichas de especies, donde hacemos una descripción de la especie. Ahí sí requerimos que haya información bibliográfica que esté avalando la información que se está capturando o los datos, ¿no? Esta parte es muy importante de la restricción de la información. Hay registros que de pronto los investigadores están trabajando y que no pueden salir al público. Entonces nosotros tenemos campos específicos para decir que ese registro en ese momento queda restringido. Hay registros que han quedado restringidos de manera permanente y esto es el ejemplo típico, son las especies en riesgo, en donde a lo mejor yo sí puedo dar el dato del nombre de la especie, pero no puedo dar la localidad ni el sitio. Entonces esto está documentado en la base de datos, yo voy marcando mis ejemplares y voy diciendo que no quiero que se restrinja la localidad, la coordenada, la región, la imagen o que no hay ninguna información restringida. Al paso del tiempo, generalmente son 3 años porque también los investigadores generan publicaciones de todo su trabajo. Generalmente son 3 años de los que la Conavio otorga para que haya esa restricción. Pero si ellos requieren más tiempo, basta con que nos envíen alguna documentación explicando los motivos y seguimos restringiendo esa información. En los estándares también hay casos particulares. Nosotros no podemos restringir la información nada más a lo que nos interesa de la obligatoriedad de los datos.
hay grupos que requieren información etnobiológica en su base de datos, que requieren una regionalización, de pronto están trabajando con patrones biogeográficos y requieren que en la base de datos se tenga esa información, o hay fotografías digitales, ilustraciones, mapas que voy generando. Entonces, estos casos particulares los vamos analizando y vamos diciendo qué sí es obligatorio y qué no es obligatorio, ¿no? Qué información sí requerimos, y por supuesto tenemos esa flexibilidad, porque lo que queremos siempre es que no nada más la base de datos alimente al SNP, lo que queremos es que la base de datos esté viva, es decir, que el investigador la siga utilizando para su trabajo, para que siga incrementando toda la información. Es por eso que les damos la posibilidad de que incorporen los datos que ellos requieran convenientes de acuerdo al estudio que están realizando. Y luego, pues bueno, ya los estándares generales que utilizamos, como hablamos de nomenclatura biológica, nos basamos en los códigos de nomenclatura vigentes. O sea, toda la información nomenclatural la revisamos con base en los códigos de nomenclatura, tomamos las reglas, las recomendaciones de cada uno de los códigos y, bueno, utilizamos el de plantas, animales, bacterias y en plantas cultivadas, porque hace un par de años empezamos a hacer las bases de datos de maíz, del maíz en México. Y luego, ustedes saben, perdón para los zoólogos, pero los botánicos siempre han sido como más ordenados y han generado más estándares. Entonces, ahí tenemos mucho más herramientas para obtener con qué contrastar, ¿no? Y entonces, pues hay catálogos de autores de nombres de plantas, que bueno, el más famoso es el que hizo Blumit por allá del 92. Hay uno de nombres científicos para pteridofitas que poco se conoce y de hecho lo encontramos así como una cosa importante. Y después uno de los investigadores importantes de las asteráceas en México se dedicó a hacer ese catálogo de las autoridades que han descrito plantas mexicanas. Esta ya es la segunda edición y eso, como nos servía también a la CONABIO y a la comunidad científica, se le apoyó esa publicación y es un folleto muy sencillo en el cual él se basa en los nombres que Blumit escribió, pero pues de esta fecha al 2009 pues ya hay muchas más publicaciones, ¿no? Entonces este catálogo del doctor Villaseñor y su grupo de trabajo nos sirve mucho para contrastar la información. Incluso ya en el sistema de biótica, para el caso de plantas, lo podemos dar previamente cargado, para que ya no tengan que estarlo capturando. Otro de los estándares que utilizamos, y que bueno, eso debe ser rigor en cualquier país, es tomar la línea de base en donde está toda la información geográfica. En México contamos con un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conocido por sus siglas en el INEGI, en donde tenemos todos los datos de cómo se describen los nombres de los estados, de los municipios, incluso tiene nomenclatores de localidades, y entonces esto nos permite a nosotros contrastar la información y hacemos una cosa que se llama validación geográfica, que el mismo sistema biótica ya lo tiene para que cualquiera pueda revisar. Es una cosa muy simple que sobrepone el mapa digital con los puntos de recolecta y entonces con una herramienta, con algunos programación, te dice si el dato es correcto o incorrecto respecto al estado o al municipio. Si nosotros tenemos una base de datos en donde nos dice que van a trabajar en un municipio específico, nosotros hacemos esa validación a ese nivel, ¿no? Si nos dicen que nos van a dar datos del estado de Chihuahua y de pronto hay bases de datos que tienen de otros estados, pues sí les decimos que el compromiso era uno, ¿no? No les pedimos que quiten los registros por lo mismo que queremos que su base de datos sea de uso para los investigadores, pero sí les decimos que esos datos pues no los vamos a contabilizar como parte de los compromisos que se establecieron. Y luego hay un manual de georreferencia que se hizo basado en el manual que hizo John Bieskorek en Manis y después adecuado en CONABIO, y de hecho también tiene ahí una herramienta en donde te ayuda a hacer la georreferencia,
Y también los sitios si yo quiero asignarle una coordenada a una localidad, a la descripción de una localidad, yo puedo hacerlo, y lo que te da este manual es, bueno, este método es que te da un grado de incertidumbre. Es probable que tú no tengas toda la información y entonces te cuantifica qué incertidumbre está teniendo ese dato que tú estás georreferenciando. Ese también está disponible en la página de Conavio. Y luego nosotros pues tenemos varios sistemas de clasificación para tipos de vegetación y les decimos que si quieren utilizarlo deben basarse en alguno de los que ya está. Hay algunas series de vegetación de primaria que ha hecho el INEGI. El problema de estas series es que muchas están restringidas, entonces nosotros tenemos que esperar hasta que la información esté de libre acceso para que la podamos utilizar. Pero si alguno de los investigadores nos dice que va a utilizar alguno de estos sistemas de clasificación, nosotros tenemos herramientas para comparar el tipo de vegetación que le asignaron al ejemplar y si es correcto o no. Luego ya empezamos en la parte fuerte del control de calidad. Y sí, el control de calidad es muy poco apreciado. También merece ser subrayado que los datos de los ejemplares, de las etiquetas de ejemplar, necesitan ser evaluados para detectar estas inconsistencias. Y esto va junto con el esquema que presentó Cristina de Chapman, en donde el costo del error a veces puede ser muy alto si yo de principio no hago un protocolo o un método para la obtención de datos cuando voy a campo, porque ustedes saben que las campañas de campo son caras, entonces lo que se tiene que hacer es pues, potenciar la información que yo voy a estar tomando y tener un rigor respecto a los datos que voy a ir obteniendo. También dentro de las preguntas decían que cómo le hacíamos para detectar esos registros duplicados. Entonces, en principio tenemos una herramienta en donde nosotros definimos los criterios, tenemos una consulta en donde decimos cuándo le llamamos un ejemplar repetido. Cuando tiene el mismo nombre, cuando tiene las mismas, o sea que está en la misma colección, el mismo número de catálogo, el mismo número de colecta, la fecha de colecta y es colectado por la misma persona, ¿no? Entonces tenemos una consulta en donde detecta estos errores y sí, muchos de los casos, bueno aquí ven uno que pues en realidad son los mismos nombres y ahí lo único que está pasando es que están duplicando el error o el registro en la base de datos. Entonces ahí les tenemos que pedir que borren porque lo único que están haciendo es sobreestimando el número de registros. Hay ocasiones en que sí nos dicen que, bueno, está mal el número de catálogo, con que lo corrijan, pues ya se quita ese error. Todos estos errores de redundancia en las bases de datos son un poco difíciles de obtener, porque muchas veces no contamos con herramientas informáticas que nos faciliten el encontrarlos. Y muchos de estos errores los detectamos, ahora sí como decimos en términos coloquiales, a ojo, ¿no? Es por eso que pues tenemos ya problemas de vista, ¿no? Luego preguntan que quién hace el control de calidad. Hay un área específica y alguna vez platicando con uno de los investigadores me decía, pues cómo no, si la Conavio tiene un ejército ahí revisando los datos. Pues no es tanto un ejército, somos 12 personas que estamos trabajando en el día a día con el control de calidad, en donde revisan los contenidos de la base de datos y donde están haciendo estas rutinas de validación. Todo este trabajo que se hace siempre está vinculado con el especialista. Nosotros generamos un documento en donde tipificamos los errores y se lo enviamos al responsable. Me voy a regresar. Esta es una forma en que nosotros marcamos el error. Aquí, por ejemplo, sabemos que los errores de tipo 4 son los errores de redundancia y puede haber 15, 20. Y entonces, si te toca que te marque el error 4.2, la acción que nosotros pedimos que realicen siempre lo ponemos en itálicas
y entonces les decimos que eliminen los registros o que aclaren, porque probablemente en el herbario o en el museo así está ese dato y no lo van a modificar. Entonces ellos nos tienen que decir, mira, yo encontré esta información y no la puedo borrar, ¿no? Entonces tampoco les pedimos que borren todo, y hay ciertas partes en donde nosotros tenemos que recibir esa retroalimentación para saber qué sucede con el registro. Nosotros, todos los errores que encontramos son posibles inconsistencias, son preguntas que nosotros le tenemos que hacer al responsable. Y es por eso que el especialista tiene que estar ahí trabajando con sus técnicos, con los capturistas, para que cotejen la información de los posibles errores y se haga la corrección en la base de datos. Entonces, de esta manera trabajamos, o sea, de manera conjunta. Hay veces que nos hablan y nos dicen, no sé cómo corregir este error, y directamente nos ponemos con teléfono y la computadora y les vamos explicando, o las personas que pueden estar cerca de la Ciudad de México acuden a las instalaciones, a nuestras oficinas, y trabajamos directamente con ellos para ayudarles a terminar el error. Entonces, con Avio, desde hace muchos años empezamos a documentar los tipos de errores y también las capas de información. Cada una de estas capas de información las revisamos en lo particular, es decir, yo tengo consultas para detectar errores en el ejemplar, para detectar errores en taxonomía, en geografía, en la bibliografía y en colecciones e instituciones. Ustedes preguntarán, ¿por qué en colecciones e instituciones? Otra vez, los botánicos tienen el Index Herbariorum, en donde tienen definidas todas las siglas y acrónimos de sus colecciones, y algunos grupos zoológicos también tienen esa información, pero nosotros tuvimos que generar ese catálogo de colecciones e instituciones del país, que se basó en la primera publicación de Colecciones de México, y lo vamos revisando y actualizando constantemente, porque en el momento en que se hace la pregunta, en donde nos preguntan, por ejemplo, cuántos ejemplares de Asteracia tiene el Herbario Nacional, si nosotros tenemos esto escrito de diferentes maneras, pues nos va a costar mucho trabajo, ¿no? También estos catálogos se los enviamos al responsable, están directamente cargados o los pueden bajar desde la página. Entonces, en lo particular, revisamos cada una de las capas y después revisamos esas interacciones, ¿no? O sea, podemos decir qué ejemplares no tienen coordenadas, qué ejemplares no tienen dato de municipio, qué ejemplares no tienen dato de estado. Bueno, ya cuando el ejemplar no tiene dato de país, pues ya estamos en un grave problema, ¿no? Pero vamos haciendo todo, o qué ejemplar no tiene colector, no tiene fecha de colecta. Y luego tipificamos esos errores en 7 tipos que hablamos de omisión, tipográfico, contexto, redundancia, convención, uniformidad y de congruencia. Esos son los que más me gustan a mí, porque es donde justamente vamos integrando esas capas de información. Por ejemplo, de pronto tenemos el registro de un reptil y está asociado a una colección de aves, ¿no? Entonces, tenemos que decirles que por ahí hay un error, o a lo mejor dicen, sí está dentro de esa colección, pero yo me equivoqué en el nombre de la colección, ¿no? Y luego, pues también tenemos artículos que avalan que hay errores que son consecuencia de tener malos datos, ¿no? Malos registros en taxonomía o malas identificaciones. Entonces, de ahí, aunque es poco apreciado el control de calidad, pues también tiene un fuerte componente en donde sí nos permite evitar este tipo de errores. Como ya les comenté, las capas de información tienen esta integración, pueden estar conectadas o no. Es decir, podemos tener datos de un ejemplar, pero un ejemplar nunca va a dejar de tener información taxonómica, pero sí podemos tener información taxonómica sin necesidad de tener un ejemplar. Esto es las especies, las fichas de especies. Con los colectores, observadores o determinadores, que son las personas más importantes que hacen posible el trabajo sobre biodiversidad basado en datos primarios, ¿no? Luego toda la información geográfica, lo que ya expliqué de colecciones, instituciones y la bibliografía. Entonces todas estas capas de información están relacionadas. Luego nos preguntan que cómo lo hacemos.
hacemos esa revisión contenida en la base de datos. El acuerdo con el responsable es que cada cierto tiempo, que normalmente son 4 o 6 meses, dependiendo de la duración del proyecto, nos envían la base de datos y nosotros la vamos verificando, les regresamos el reporte de evaluación que ya les comenté y utilizamos este método, ¿no? Tenemos el instructivo que también cada año va mejorando, pero si se firma el convenio con el instructivo del 2008, y en el 2009 de pronto hicimos cambios, nosotros lo revisamos con los instructivos con los cuales fueron firmados, ¿no? Para evitar estrés en los cambios que de pronto también detectamos errores. Tenemos un protocolo de control de calidad, tenemos las herramientas, los catálogos de autoridad, los que genera Conavio o los que hay en la bibliografía especializada, y también consultamos a los especialistas. Y por supuesto el convenio que nosotros nos tenemos que basar cuáles son los compromisos para poder hacer la revisión. Como ya les expliqué, o sea, si van a trabajar nada más la computarización del herbario de MEXU, pues no tendrían por qué tener registros de otras colecciones, ¿no? Ahora voy a dar algunos ejemplos de los errores que detectamos en el control de calidad. Y para esto estamos haciendo una herramienta. El día de hoy tenemos de todos los tipos de errores que ya hemos detectado, que hemos tipificado, tenemos alrededor de 510 consultas. Entre ellas son consultas automáticas, en donde ya está el criterio, yo nada más le doy clic y ya me detecta el error. Algunas que le llamamos consultas semiautomáticas, en donde puede que sea un error o no lo sabemos, pero podemos detectarlo, y las consultas que son manuales, o sea que nada más tenemos los criterios de los campos y necesitamos revisarlo a ojo. Estamos haciendo una herramienta y aquí, bueno, le pusimos el símbolo de Superman porque sí nos va a ayudar bastante. Y como ven aquí, están las capas de información. Tenemos las que ya ejemplifiqué, y en cada uno de estos, no quise ponerla en línea porque tendría que conectarme a Conavio y a lo mejor no está pero si alguien está interesado en verla, con gusto El chiste de esto es que aquí en cada punto, en cada símbolo, aparecen las consultas, y la herramienta lo que va a tener es un análisis automático, es decir, yo le doy clic a eso y me va a hacer todas las consultas. Se tarda aproximadamente en una base de datos grande como 5 minutos y me va a generar todos los resultados. También voy a poder hacer la validación geográfica a 2 niveles, vamos a decir con un buffer o con una distancia de 5 o 10 kilómetros, si está el dato correcto, consistente o inconsistente. Y luego vamos a comparar los catálogos, que también es otro problema. ¿Cómo le hago yo si tengo un catálogo de autoridad digital y quiero ver si mis datos de nomenclatura son correctos? Entonces también estamos armando una herramienta que yo le diga, aquí está mi base de datos, aquí está el catálogo, compáralo, ¿no? Y dime cuáles son los datos que sean correctos, ya sea todo el registro o nada más compárame el dato del nombre científico, compárame el dato de la autoridad taxonómica o del sistema de clasificación. Y entonces aquí te preguntas si estás seguro de lo que quieres hacer, ¿no? Porque va a tomar un tiempo considerable. Estamos haciendo pruebas y hasta ahorita el tiempo más que se ha tardado en revisar una base de datos de las grandotas que tenemos es de 10 minutos, 10, 15 minutos. Este es el análisis automático en donde empieza a hacer todas las consultas, y estos se supone que aquí los que están en verde es donde me dice que no encontró el error que ya tengo tipificado. Luego los que están en azulito, que sí hay errores, o sea, sí detectó registros con errores, y aquí por alguna razón no pudo hacer la consulta, ¿no? Entonces también la misma herramienta te tiene que decir dónde fue, dónde falló, y ahí lo que nosotros tenemos que hacer es dar ese soporte para verificar qué fue lo que falló en la herramienta. Pero esto básicamente es la pantalla donde seleccionamos todos,
o a lo mejor yo nada más tengo datos taxonómicos, estas son las siglas, ¿no? Este CG quiere decir capa geográfica, capa de personas y grupos, capa taxonómica biogeográfica, y entonces yo puedo elegir nada más hacer, digamos, la calidad de los datos en la información geográfica y solamente pues la selecciono, ¿no? O puedo hacer todo la revisión completa. Este es uno de los resultados. Entonces la herramienta te va a arrojar los datos que nosotros consideramos que son necesarios para que tú regreses a la etiqueta del ejemplar. Por ejemplo, este es típico de ejemplares que están colectados o reportados. Nosotros le llamamos un ejemplar reportado el que se obtuvo de una publicación científica, ¿no? En donde no tienen número de catálogo. Entonces esto para las colecciones pues les sirve mucho porque ya pueden ir a tiro hecho a revisar por qué no están catalogados esos ejemplares. Y entonces esta herramienta lo que va a hacer es darte estos datos. Luego, cuando son conjuntos grandes de datos, y en esta la que les llamé de las herramientas que son manuales o semiautomáticas, que les pusimos el _cel, que significa de selección, yo de pronto tengo un universo de datos de 4.262, entonces lo que yo no quiero es estarlo revisando uno a uno, ¿no? Entonces la herramienta lo que me va a permitir es agrupar esos datos y seleccionar el campo donde yo quiero agruparlos, ¿no? Para detectar el error. Entonces aquí ya me los agrupó y por ejemplo estoy viendo el tipo de preparación y aquí me dice que es una planta acuática. Eso no es un tipo de preparación. Y entonces yo, esos 5 registros, puedo detectarlos y puedo ir a corregirlos. Otra cosa que teníamos en el SNP es que de pronto toda esta documentación en donde el curador o responsable del proyecto nos decía esos datos están mal, de etiqueta, no los puedo corregir, pues quedaba en un reporte, ¿no? Quedaba en un expediente. Con esta herramienta lo que nosotros vamos a poder hacer es marcar esos registros dentro de la base de datos. Entonces vamos a poder marcar que hay registros con el dato que tiene un tipo de preparación que no le corresponde, ¿sí? ¿Para qué? Para que en el momento en que cualquier persona descargue esa base de datos sepa la calidad de esa información y sepa si está bien o mal el registro. Otra vez regreso, a lo mejor si en mi investigación yo no necesito saber el tipo de preparación, a mí no me afecta con que estos datos estén mal, ¿no? Pero hay otros datos que sí son mucho más importantes, que todos los datos van a estar marcados, o sea, dentro de la base de datos. Ya no va a quedar en un expediente en donde yo tengo que leerme todo una Biblia para saber dónde está la información errónea. Esto va a quedar marcado en la base de datos y se va a hacer un reporte para que tú puedas ver la calidad de la información. De pronto tú revisas ese reporte y vas a decir, bueno, esta base ni siquiera la abro, ¿no? Porque tiene muchos errores. Y bueno, otro, por ejemplo, los ejemplares que están sin determinar a nivel de especie, ¿no? Que le ponemos a SP y también nos los va a detectar. Esta consulta también la hace de manera automática y lo que nos está mostrando es que lo que está en naranja son los que están mal identificados. Esta parte de todo lo que les estuve mostrando de esta herramienta la estamos implementando desde el año, bueno, fuertemente desde ese año. Empezó desde 2010 y trabajamos en conjunto con el área de informática y el área de inventarios bióticos, es decir, biólogos e informáticos estamos trabajando para generar esta herramienta. Entonces esta herramienta en donde vamos a poder marcar los errores y omisiones o posibles inconsistencias en cada una de las bases del SNP tiene un avance del 85%, que es parte de lo que ya les mostré. Todavía seguimos encontrando errores y ahorita estamos en una etapa de probar cada una de las bases de datos grandes, chiquitas, con errores, metemos errores para que podamos saber, lo que intentamos es que pues vaya lo más limpia posible, ¿no? Esta también para comparar los nombres taxonómicos contra un catálogo de autoridad también tenemos ya un avance importante. Lo que queremos hacer es que por supuesto sea una herramienta más en biótica para las personas que tienen su base de datos en ese sistema, que puedan correr el control de calidad y también la vamos a hacer compatible con el estándar de Darwin Core, ¿no?
en donde yo tenga mi base de datos en Darwin Core y yo pueda correr todos los datos. Probablemente desarrollaremos una herramienta en donde el usuario haga el mapeo de datos. Es decir, que yo te vaya poniendo qué significa, ¿no? O sea, para la base de datos, el número de catálogo, cómo lo tienes tú descrito en tu campo, ¿no? Entonces que la herramienta te tendría que preguntar los dominios, ¿no? Como se conoce, o el mapeo. Entonces te va a decir, ¿este es el número de catálogo? Sí, ¿no? Y lo vas conectando para que tú puedas hacer la validación. Pero esto probablemente lo desarrollaremos. Lo que más nos importa es que esto esté disponible tanto para Biotica y el estándar de Darwin Core, ¿no? Y bueno, finalmente tampoco es tan necesaria esta, porque pues si ya tenemos una herramienta que me permite migrar mis datos a Darwin Core, pues yo los migro y ya puedo hacer el control de calidad. Esta va a estar disponible al público, la herramienta, y también las bases de datos con esta parte que les mencioné, que es el marcado de los registros, porque muchas veces nos dicen, es que yo no sé por qué Conavio pone registros que la información geográfica está mal, ¿no? Nosotros no borramos ningún registro de la base de datos que nos entregan, pero sí vamos a marcarlos ahora en la base de datos, ¿no? O sea, sí va a decir que ese registro tiene algún problema geográfico, tiene algún problema taxonómico o tiene algún problema de la curatoría. Eso es lo que estamos trabajando en este año y bueno, esperamos terminarlo, ¿no? Yo creo que ya a principios de 2013. No sé si tengan alguna pregunta o comentario.